Hola, yo soy Ben Pak, el presidente de la Asociación de Policía Coreana Americana en California. Hoy le voy a dar una presentación sobre el odio contra los asiáticos. Antes de empezar, les voy a mostrar lo que vamos a cubrir hoy. La introducción, tendencias y respuestas a los delitos de odio, análisis más profundo, datos demográficos y delitos motivados por el odio, definiciones, historia de los delitos de odio, qué hacer si usted es una víctima, intervención de testigo, otras formas de apoyar Stop the Hate, parar el crimen, sumario y contactos importantes. Esta presentación es una colaboración entre Korean American Law Enforcement Organization, PACE y PACE Care. The Korean American Law Enforcement Organization, KALEO, es una organización non-profit con un enfoque en fomentar la promoción y la comprensión cultural del personal de policía coreana americano en todo el país. La misión es tener un impacto positivo en la comunidad, sus miembros y voluntarios. Se enfocan a fortalecer la presencia dentro de la comunidad policial y crecer como agentes de la ley coreana americana. PACE, Pacific Asian Consortium in Employment, es una organización de desarrollo comunitario que sirve anualmente a más de 40,000 residentes de bajos ingresos del área de Los Ángeles mediante la creación de soluciones económicas para enfrentar los desafíos del empleo, la educación, la vivienda, el medio ambiente, el desarrollo empresarial de asiáticos y otras comunidades diversas. PACE Care es una compañía de ayuda para personas mayores. Ayudamos a la familia a desarrollar soluciones para las necesidades de cuidado a largo plazo de sus familiares ancianos. Es una agencia de atención domiciliaria certificado por el estado de California. El aumento de los crímenes de odio contra los de origen asiático se ha convertido en una preocupación importante, con muchos incidentes que ocurren en espacios públicos y redes sociales. Este problema no es nuevo y se ha incrementado con la pandemia del COVID-19. Según un informe reciente de Stop AAPI Hate, se han reportado casi más de 11,500 incidentes de odio antiasiático desde el marzo del 2020. El propósito, esta capacitación tiene como objetivo proporcionar una visión general de lo que es el odio asiático, cómo se manifiesta y su impacto en las comunidades asiático-americanas. También abordaremos lo que podemos hacer para apoyar y unirnos a la comunidad asiática americana. Debemos reconocer el racismo y la xenofobia en los Estados Unidos que han contribuido a este problema. Esta presentación sirve como un llamado a la acción para que todos tomemos una posición contra el odio y la intolerancia y para promover la comprensión, la compasión y la inclusión hacia todas las comunidades. Un hombre de origen asiático de 67 años fue atacado por sorpresa en una lavandería el mes pasado en San Francisco, a las afueras del barrio chino. El video de vigilancia muestra esos momentos aterradores. Lo arrastran por el suelo. El ataque sucedió justo después de que la policía aumentara su patrullaje en el área a raíz de los ataques en el barrio chino de Oakland.
En el barrio chino de Oakland fue donde este hombre de origen asiático de 91 años fue derribado al suelo. Vean cómo su atacante lo embiste por la espalda. La policía identificó al sospechoso rápidamente, que también estuvo involucrado en otros 2 ataques a ancianos. Le hemos presentado 3 cargos por agresión. En Nueva York, este filipino estadounidense cree que fue el blanco de un ataque por su raza. El atacante le cortó la cara de lado a lado con una cuchilla. Le cortó de una mejilla a la otra. Todo ocurrió en el metro de Nueva York durante la hora pico de la mañana. Dígale que se mueva. Muévase. Este hombre de origen asiático también fue acosado en el metro de Nueva York, y cuando no se movió, el sospechoso lo roció con un aerosol perfumador Febreze. En San Francisco, este inmigrante tailandés de 84 años murió después de ser empujado al piso en enero. Estaba haciendo su caminata matutina cuando un atacante no provocado lo embistió desde el otro lado de la calle. Nunca se volvió a despertar. Nunca lo volveré a ver. Un joven de 19 años está acusado ahora de su muerte con cargos de asesinato y abuso. El video muestra lo que ha sucedido en nuestro país, y como ven en estas cifras, los ataques de crímenes de odio en California ha surgido mucho. 12% para los afroamericanos, 30% contra los latinos, 32% contra los judíos, 47% para los LGBT, pero lo más que ha aumentado es el ataque contra los asiáticos, un 177%. Hay un Assembly Bill para reportar los casos de odio. La nueva ley, la ley existente, define un crimen de odio como un acto criminal cometido en su totalidad o en parte, debido a las características reales o percibidas de la víctima, incluyendo, entre otras cosas, raza, religión, discapacidad y orientación sexual. La ley existente requiere que el fiscal general, Attorney General, ordena a las agencias locales de policía que reporten información relacionada con crímenes de odio al Departamento de Justicia, según se especifique, y requiere que el departamento publique esa información en un sitio web de Internet específico en o antes del 1 de julio de cada año. Cada departamento de policía tiene que recaudar los datos y publicar esta información en su página de web para que la gente sepa exactamente dónde están surgiendo los ataques de su comunidad. La población asiática en Estados Unidos es un 7.2% de la población total, que viene siendo más o menos 24 millones de habitantes, y la comunidad más grande es de chinos americanos, seguido por los indios americanos, filipino americanos, vietnamitas americanos, coreanos americanos y japoneses. Estos son los estados que tienen más asiáticos, el más grande siendo California, seguido por Nueva York y Texas. Y después está New Jersey, Illinois, Washington, Florida, Virginia, Hawaii y Massachusetts. En California, el 18% de la población general es de asiáticos, y es un 18% de la población total. La comunidad más grande es de filipino-americanos, y seguido por los chinos americanos, los vietnamitas, los indios americanos y coreanos, y después japoneses. De marzo
2020 a diciembre del 2021, un total de 10,905 incidentes de odio contra personas asiáticas fueron reportados al website de Stop AAPI Hate y su domicilio de red social se puede ir si es que van aquí al Stop AAPI Hate. Estos tipos de discriminación ha sido lo que ha aumentado más. 66.9% de acoso o después siguiendo ataques físicos, de rechazo, ataques en las redes sociales, o toser o escupir, discriminación del trabajo, graffiti, vandalismo y robo, negar servicios e excluir en las transportaciones. Estos son las ciudades de los que se han reportado la mayoría de los incidentes de odios. Washington, D.C. tiene 21 casos por cada 100,000 personas. Siguiente con Los Ángeles, 15.5 casos por 100,000 personas. Y después San Francisco, Columbus, Ohio, San José, Denver, Sacramento, Phoenix, Nueva York y Chicago. Ataque de los odios en Los Ángeles de enero a marzo del 2022. Y como ven, es en el primer cuarto, estas son las cifras, y en el 2022 hubieron más de 138 incidentes para el primer cuarto del año. Algunos términos que se usan para cubrir este tipo de odio: la xenofobia, aversión o prejuicio contra personas de otros países; el prejuicio, una evaluación o clasificación preconcebida de otra persona basada a la edad, religión, orientación sexual, raza, etnia, idioma y o percepción de esa persona, la nacionalidad de esa persona. El racismo, la creencia de que la raza es un determinante fundamental de los rasgos y capacidades humanas y que las diferencias raciales producen una superioridad inherente de una raza en particular. El comportamiento o actitud que reflejan y fomentan esta creencia, discriminación racial o prejuicio. Crimen de odio. Un crimen de odio debe involucrar un crimen, y a menudo es un crimen violento, como un asalto, asesinato, incendio, un incendio provocado, vandalismo o amenazas de cometer tales crímenes. También pueden cubrir conspirar o pedirle a otra persona que cometan tales crímenes, incluso si el delito fue nunca llevado a cabo. Incidente de odio y prejuicio. Los incidentes de odio, prejuicio son actos de prejuicio que no son delitos y no involucran violencia, amenazas o daños a la propiedad. Los ejemplos más comunes son las palabras en la forma de insultos raciales. Estos términos hubieron durante el COVID-19, que la gente le llamaban Wuhan virus, Kung flu, China
virus, y son prejuicios y términos xenófobos y racistas para describir el COVID. Y esto no es algo nuevo. Los acontecimientos recientes ponen de relieve los problemas históricos y sistemáticos que existen en este país. El crimen de odio asiático es mucho más abierto ahora, pero en la historia han habido muchos casos. Por ejemplo, el Chinese Exclusion Act de 1882. En la Segunda Guerra Mundial habían muchos casos de odio contra los asiáticos. Y en la Segunda Guerra Mundial habían los campos de concentración para los japoneses, y también en la guerra de Vietnam había mucho sentimiento contra los asiáticos. Las lecciones de las escuelas no incluyen la historia de violencia contra los asiáticos americanos. La discriminación y violencia y actos de prejuicio contra los asiáticos son a menudo ignorados y no examinados. Casos ejemplares de ataques de odio. Si van a este website, que es el www.justice.gov, pueden ver casos de odios que están surgiendo en este país. Por ejemplo, en abril 29 de 2022, hubieron casos que esta persona, un hombre de Virginia, en abril 29 del 2022, un hombre de Virginia declarado culpable de ataque motivado por prejuicios contra trabajadores de la construcción. Además, en abril del 25 del mismo año, en Oregon, un supremacista blanco de Oregon, sentenciado a prisión por enviar amenazas por correo a su ex maestro. En California, un hombre de California arrestado y acusado de hacer amenazas anti-LGBT, y esto solamente en abril. En New Jersey, hombre de New Jersey acusado de crímenes federales de odio por ataques contra miembros de la comunidad judía ortodoxa. Un crimen o un incidente de odio. Hay una distinción entre las dos y cubriremos eso. Es importante saber la diferencia entre un crimen y de odio y un incidente de odio. Un crimen de odio es un crimen contra una persona, grupo o propiedad motivada por el grupo social protegido real o percibido de la víctima. Los crímenes de odio pueden ser procesados como delitos menores o delitos graves, dependiendo de los actos cometidos. El crimen de odio en California, usted puede ser víctima de un crimen de odio si ha sido atacado debido a su real o percibido raza o etnia, nacionalidad, religión, género, orientación sexual o incapacidad física o mental. Un incidente de odio, que es diferente que un crimen, es una acción o comportamiento motivado por el odio, pero que por una razón no es un delito. Ejemplos de incidentes de odio incluyen insultos verbales, mostrar material de odio en su propia propiedad,
publicar material de odio que no resulta en daños a la propiedad, distribución de materiales con mensajes de odios en lugares públicos. Los incidentes de odio no son actos criminales. Implican un discurso hostil o de odio o un comportamiento irrespetuoso, discriminatorio motivado por prejuicios. Sin embargo, no han escalado para convertirse en un delito porque no han reunido los elementos para convertirse en un delito. Si usted es víctima de un crimen de odio, debe contactarse con la policía inmediatamente marcando el 911 o obtenga atención médica si es necesaria. Guarde las pruebas, sea graffiti o cáscara de huevo, escrituras o en el vehículo de la víctima, etc. Y anote información importante para compartir con la policía. Además, póngase en contacto con la policía para informar el incidente, tome fotos, obtenga los números, las direcciones, los nombres y correos electrónicos de los testigos. Trate de obtener una descripción de cualquier testigo ocular del sospechoso o del vehículo. Póngase en contacto con organizaciones comunitarias en su área que respondan a crímenes de odio o incidente. Si es que usted es una víctima de un incidente, reporte el incidente de la misma manera que si es un crimen, tome fotos y documente el incidente. Obtenga los números, los nombres, dirección y números de teléfono y correo electrónicos de los testigos. Trate de obtener una descripción de cualquier testigo ocular y de los perpetradores o del vehículo. Y además, póngase en contacto con organizaciones comunitarias en su área que responden a crímenes de odio o incidentes. Vamos a hacer una prueba de conocimiento. La xenofobia es un miedo, un odio a, la respuesta es de extranjeros y extraños. ¿Qué puede hacer para ayudar a reducir la xenofobia? Denunciar el lenguaje racista, celebrar con otras culturas y honrar las diferencias, reportar acosos y ataques, son todas las opciones de arriba. Y si usted, ¿qué hace si es testigo de un crimen o incidente de odio? Intervención del espectador o testigo. Los 5 Ds de un espectador en distraer, delegar, documentar, retrasar, que en inglés es delay, y dirigir. Intervenciones que pueden usar para apoyar a alguien que está siendo acosado, enfatizar que el acoso no está bien y demostrar a las personas que tienen el poder de hacer que su comunidad sea más segura. Uno de los primeros D es distraer. La distracción es una forma sutil y creativa de intervenir. Su objetivo es simplemente descarrilar el incidente de acoso interrumpiéndolo. Las claves para una buena distracción son ignorar a la persona que está acosando y comprométete directamente a la persona que está siendo acosado. No hables ni te refieras al acoso que está sucediendo. En su lugar, hable de algo completamente no relacionado. Significa que si usted ve que está sucediendo un caso de odio, lo que puede hacer es que
interrumpa diciendo algo como que, perdone, ¿me puede decir qué hora es? Perdone, ¿a dónde se va para City Hall? Y si uno interrumpe lo que está pasando o distrae lo que está pasando, y es posible que pare lo que está sucediendo. Delegar. La delegación está pidiendo ayuda a un tercero para intervenir en el acoso. Las claves de la delegación son buscar un delegado que está listo y dispuesto a ayudar. A menudo una gran opción es la persona que está a su lado. Cuando delegue a alguien para que le ayude, trate de decirle lo más claramente posible lo que está presenciando y cómo le gustaría que le ayudaran. Si usted, por ejemplo, está en un bus, le puede decir al conductor, señor conductor, esto es lo que está pasando, ayúdeme a parar esto. Documentar. La documentación implica grabar o tomar notas sobre un caso de acoso. Puede ser realmente útil registrar un incidente de acoso, pero hay algunas claves para documentar el acoso de manera segura y responsable. Evalúe la situación. ¿Alguien está ayudando a la persona acosada? Si no, usted tiene otras de las 5 Ds para ayudar. Registrar las experiencias de daño de alguien sin asegurarse de que ya está recibiendo ayuda puede crear más trauma para ellos. Si alguien más ya está ayudando, evalúe su propia seguridad y está a salvo, comience a documentar. Siempre pregúntele a la persona que fue acosado que quiere hacer una grabación o una nota. Nunca lo publique en la línea o las redes sociales sin el permiso de la persona que fue acosado. Significa que si usted va a grabar el incidente, lo puede hacer, pero esté seguro de que usted no vaya a hacer peor la situación. Y si es que obtuvo una grabación, no lo ponga en redes sociales a menos que chequee con la víctima y la víctima esté bien de que eso sea presentado a las redes sociales. Retrasar o delay. Incluso si no podemos actuar en el momento, aún podemos marcar la diferencia para que alguien que ha sido acosado al verificarlo después del hecho. Muchos tipos de acoso ocurren de pasada y muy rápidamente, y no siempre es posible que tengamos la oportunidad de intervenir de otra manera. Pero no podemos simplemente ignorar lo que sucedió y seguir adelante. Podemos ayudar a reducir el trauma de esa persona hablando con ellos después del acoso. Usted puede chequear con la gente para decirle, usted está bien, es algo que le puedo ayudar, y de esa manera chequear que ellos estén bien. Y la ayuda directa. A veces es posible que deseemos responder directamente al acoso, el comportamiento inapropiado que enfrenta la persona que hace daño. Use con precaución porque la intervención directa puede ser arriesgada. La persona que acosa puede dirigir su abuso hacia el espectador que interviene o puede escalar la situación de otra manera. La primera clave para la intervención directa es evaluar la situación antes de decidir responder y haciendo las siguientes preguntas.
¿está físicamente seguro? La persona acosada está físicamente segura. Si la respuesta es sí a los dos, usted puede intervenir directamente para ayudar a la persona. La tercera cosa para intervenir directamente es, parece poco probable que la situación se intensifique. El cuarto, puedes saber si la persona acosada quiere que alguien hable. Si puedes responder afirmativamente a todas estas preguntas, puede elegir una respuesta directa. La segunda clave de la intervención directa es mantenerla corta y clara. Por un tanto que sea, evite hablar un diálogo, un debate o una discusión, ya que así es como la situación puede escalar. De decir algo como, eso no está bien, pare lo que está haciendo, y ser algo corto y directamente. Lo que usted y su comunidad puede hacer, hablar contra el odio y la intolerancia, tener reuniones comunitarias para apoyar a las víctimas, ofrecer apoyo y ayuda a las víctimas, pedir a los funcionarios públicos que se pronuncien en contra de los crímenes de odio, hablar si es testigo de un crimen o incidente de odio, reportar el crimen o incidente de odio, considere participar en una capacitación sobre el odio, ayude a divulgar la información contra la violencia del odio en su lugar de trabajo. Perdone, me pasé. Okay. Números importantes de si es que usted es víctima, el primer número sería el 911, que es la emergencia y reportes de crímenes. Además tiene la opción de marcar el 211, que es la línea del condado de Los Ángeles, o el 311, que es la línea para la ciudad de Los Ángeles. Además puede marcar el número de no emergencia para LAPD, que es el 877 Ask LAPD. Además puede ir a esta dirección del web, que es el stopaapihate.org. Pruebas de conocimientos. ¿Son todos los incidentes de prejuicios crímenes de odio? No. En muchos casos pueden haber acosos verbal o discriminación contra alguien en funciones de su identidad, pero el incidente no implica un delito subyacente como acoso grave, ataque físico, amenaza de ataque o daños a la propiedad. ¿La policía toma reportes para crímenes de odio? Sí. Cada agencia de policía requiere que tomen los reportes, los datos de crímenes de odio, y el departamento tiene que publicar esa información en un sitio de web específico en o antes del 1 de junio de cada año. La policía generalmente toma reportes de incidente de odios. No todas las agencias de policía toman reportes de incidente de odio. Sin embargo, pueden reportar incidentes de odio en el condado de Los Ángeles usando el 211 o en la ciudad usando 311 o yendo al web
hacia el stopaapihate.org. Este es el website donde pueden ir también. Se llama LA versus Hate. Y si van al laversushate.org y van y aprietan el Online Reporting Form, pueden ir aquí y hacer el reporte en español y el sitio cambia a la traducción en español para que ustedes puedan reportarlo. Además, si van al website de la Fiscalía General o el Attorney General, hay un botón arriba donde usted puede poner español y todo el sitio cambia para español para que sea más fácil de leer y reportar un caso de odio. Y estos son mis datos en caso de que quieran hacerme alguna pregunta. Ese es mi email para que se puedan comunicar conmigo. Ok, eso es todo la presentación. Muchas gracias.